Y bien amigos, el día de hoy estoy con una invitada especial, es la primera terapeuta ocupacional de este programa y le quiero dar la bienvenida a Lorena. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, tú eres terapeuta ocupacional, estás especializada en rehabilitación neurológica, ¿no? Así ¿Me es. puedes contar sobre ti, dónde estudiaste, tus cursos, tus certificaciones, todo lo que nos pudieras comentar? Ok, yo estudié en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ok, Salí desde el 2009. ok. Trabajo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y pues he tenido varios cursos avalados por la Universidad de Barcelona, el Instituto Guttmann, todos enfocados en rehabilitación neurológica. Y lo último que hice, pues justamente voy terminando la maestría en rehabilitación neurológica también. Órale. Oye, ¿y por qué decidiste enfocarte en esta parte neurológica? Digo, en lo personal a mí se me hace una área pesada. Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en una fundación de discapacidad y la verdad me cansaba mucho. Además era estudiante también. No hacía lo correcto a lo mejor en las técnicas, en mis posturas. Pero para mí era muy pesado, principalmente la parte del estudiar toda la parte de neuro, pero también el tratar con pacientes neurológicos es cansado, es pesado, es agotador y de alguna manera es un poquito, pues no sé si sea bueno lo que voy a decir, pero el avance es muy poco, no muy poco, pero no es tan notorio, ¿no? Como en Es un muy paciente. lento, Es muy lento, es muy lento, pero es muy satisfactorio. claro. Digo, sí, llega a sus momentos a lo mejor de un poco del bajón, Ujú. porque pues son pacientes que sabemos que la mayoría son pacientes con problemas neurodegenerativos. Sí, sí, no te preocupes. Una pausa ahí. Sí, sí, sí. Esto es en vivo, amigo, perdón. Sí. Son pacientes que sabemos que tarde o temprano van a fallecer. Sí. Y sí es un poco desgastante en ese sentido, Ujú. porque pues los ves por muchísimo tiempo, ¿no? Hasta a veces te vuelves parte de su familia, de su rutina, creas amistades con los pacientes. Ujú. Eh, pero pues ese es como que en el peor de los casos, ¿no? Sí. Pero igual es muy satisfactorio que ya que falleció el paciente, el familiar se acerque contigo y te diga gracias. Esos últimos días estuvo bien gracias a ti, gracias Claro. a los consejos técnicas, el apoyo que nos diste, ¿no? Sí. Y pues también la otra parte, ¿no? Enfermedades como enfermedad vascular cerebral, como síndrome de Guillain-Barré, que ves que van avanzando cada vez más, que de recibirlos en camilla, en silla de ruedas, a lo mejor ya está caminando, sí, con ayudas, con bastones, con andaderas, pero ya está caminando. Y vas viendo el progreso y ya pueden dar pequeños brincos y después los ves y ya pueden realizar sus actividades, a lo mejor no de forma correcta para el lujo humano normal, pero pues tú que vas viendo todo ese proceso, todo ese avance que han tenido de no mover absolutamente nada, a ya prepararse un sándwich, ya me pude rasurar yo solo, te tejí una bufanda para ti. Ya. O sea, todos esos avances son bien satisfactorios. Y por eso fue que decidiste como agarrar la parte neurológica. Siempre me gustó. Ujú. Desde que estaba yo en segundo semestre, ¿Ah, sí? que descubrí que existía la rehabilitación neurológica, yo así como que dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Si yo voy a estudiar esto, va a ser para estos pacientes. Ok. Siempre me gustó. Porque, bueno, no sé, ahí en tu escuela, ¿llevan como al final como una especialización, como una orientación los últimos semestres o es como terapia ocupacional general y ya después si tú quieres te... Sí, es general. O sea, ¿no tuviste como un maestro que por ese maestro te gustara mucho la neuro o algún Siempre caso? me gustó mucho la parte neurológica Ujú.
y la terminé de amar gracias a un neurólogo que fue mi maestro de neuroanatomía, de diferentes materias, el doctor José Martínez Cortés. Saludos al doctor. Saludísimos. A ver si viene un día por acá. Y, por ejemplo, él, estaba yo creo que en tercer semestre, me comentó de un curso de otro doctor que también, un mega saludota al doctor Valadez. Saludos, doctor. Él da muchísimos cursos, sobre todo para estudiantes, de neuroanatomía, de funciones superiores, de memoria, y los hace tan llevaderos y te llena tanto como que su emoción por la neuroanatomía. Órale. Él es neuroanatónomo. Él trabaja también en el Instituto Nacional de Neurología. Sí, claro. Digo, ya después pues nos hicimos compañeros de trabajo. Sí. Pero él da muchísimos cursos, cada año da uno diferente, y sobre todo muy enfocado a estudiantes, como para que pues vayan aprendiendo las bases, ¿no? Ah, ok. Pues qué bueno. Pues, ¿todavía lo hace actualmente? Pues todavía hasta el año antepasado. Ah, pues sí, pero pues ahorita no lo sé. Bueno, después le preguntaré. Habrá que sí, en caso de que sí, pues ya verán por aquí los datos, a ver si se puede, que los seguidores interesados en la neuro, que si hay mucha gente interesada, pues pueden entrar a estos cursos. Y hablando de cursos, tú has dado ponencias, tengo entendido, has dado algún tipo de, no sé, diplomado. Ponencias sobre todo en congresos. En congresos que pues se organizan en diferentes lugares como Teletón, el mismo instituto, pues que a veces me han llamado de Seguro Social, del IMSS, del ISSSTE, pues sí, en diferentes ponencias. Órale, qué bien. Bastantes. Entonces tienes mucha experiencia en frente del público, me imagino que dar clases para ti debe ser sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me gusta Eso es lo padre, compartir, ¿no? Pues experiencia, conocimiento. ¿Y te imaginabas ser maestra en algún momento de tu vida? ¿O? No. Creo que nadie, ¿no? No, yo creo que nadie, sí. Y al contrario, como que dices, ay, no, yo de maestra, la verdad es que sí me desesperaba a veces un poco. Sí. Pero pues a veces se va dando, ¿no? Sí, y hablando de esto de los maestros, yo honestamente conozco a 3 terapeutas ocupacionales y tú ahorita. Porque, o sea, realmente no conozco tantos. No sé si no entren tanto a la carrera o entran y no trabajan, o sea, su profesión, o por qué no habrá tantos, o quizá yo soy el que no conozco. Somos muy pocos. A nivel nacional, en realidad somos muy pocos terapeutas ocupacionales. La carrera yo creo que no la difunden como debería de ser. Como debería, sí. Hasta hace apenas como 3, 4 años fue que me enteré que se formó una red de estudiantes de terapia ocupacional, se llama Remeto. Remeto lo que hace es pues juntar todos los estudiantes de terapia ocupacional a nivel Latinoamérica. De hecho, tienen sus reuniones que en Colombia, en Argentina, cosa que la verdad a mí me hubiera gustado muchísimo que se hubiera hecho desde que yo estudiaba, ¿no? Sí. Porque creo que ahorita, pues gracias a estas nuevas plataformas, pues se está dando como que un poco más la difusión de la carrera. Pero sí, no es muy conocida. Sí, y pues tristemente muchas veces como que dicen, pues terapia ocupacional, ¿para qué? El mover conitos, ¿de qué me va a servir? ¿No? Y pues no ven todo lo que hay de trasfondo. Y bueno, para aclararlo, para las personas que no saben qué hace o quiénes son los terapeutas ocupacionales, ¿nos puedes platicar de tu carrera en sí? Claro, es una carrera, es una licenciatura, eso debe de quedar muy claro. No es un curso de 1 año, 2 años, es una licenciatura. 4 años, ¿son? 4 años. ¿Y el servicio, no? ¿Es un año? Pues sí, depende mucho de cada escuela, pero pues en promedio sí son 4 años. Lo que hacemos nosotros como terapeutas ocupacionales es dirigir las actividades hacia una función específica.
¿A qué me refiero con esto? Terapia física, sabemos que ocupan medios físicos, electricidad, calor, agua, todos los medios físicos que existen. Nosotros ocupamos actividades, actividades enfocadas a restablecer las capacidades del paciente que se hayan perdido, o las residuales, a adaptarlas a una nueva realidad para el paciente. Yo siempre doy como un ejemplo muy claro, muy conciso. Si una persona se fractura, por ejemplo, una muñeca, terapia física le quitará dolor, lo fortalecerá, le dará movilidad a ese miembro. Pero ¿de qué sirve que lo mueva si no sabe cómo usarlo? Terapia ocupacional le va a dar actividades específicas para esa muñeca para regresarlo a su actividad cotidiana. A lo mejor ese paciente es un dentista, entonces pues necesita muchos movimientos muy específicos para su actividad, que es el ser dentista. Esa es de forma muy clara, muy sencilla, lo que hace un terapeuta ocupacional. Pero en tu caso tú estás enfocada a lo neurológico. Ahí todavía pues es más complejo, porque tienes que tratar de que los niños, adultos, mayores, si bien no pueden hacer sus actividades de la vida diaria tal cual, tú los acercas como a lograr sus metas más próximas. Lo ideal es reducir la incapacidad y la disfuncionalidad. Existen diferentes escalas de valoración. Sí. Entonces al paciente se le realizan estas escalas para saber qué tan lejos está de su independencia y en qué actividades sí necesita más apoyo o en cuáles no. Muchas veces caemos en el error de pensar que un paciente neurológico pues ya no, o sea, ya para siempre hay que hacerle todas las actividades porque pues ya no va a poder. Lo que yo hago, el cómo yo abordo a los pacientes, es el hecho de nuevamente reenseñarles todas las actividades que hacía, siempre teniendo en cuenta cuáles son las funciones que hacía antes de la lesión, ya sea adquirida o provocada. Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, a mí en lo personal, en mis prácticas estuve en una fundación que se llama FADEM, no sé si la conoces. Es una fundación que está por Tláhuac. Y yo estuve ahí como 6 meses más o menos, y era para la materia de fisioterapia neurológica. En ese lugar, digo, no estoy tan seguro, pero solo había como 2 terapeutas físicos y los demás eran, ¿cómo se dice? Cuando ayudan así de forma voluntarios. Pero voluntarios estudiantes de alguna universidad o de las prepas. Porque desafortunadamente esa área es muy cara, ¿no? Y las fundaciones no suelen recibir las donaciones suficientes para poder contratar especialistas. En ese sentido, yo entiendo que la fisioterapia neurológica o la terapia ocupacional neurológica es costosa. ¿Qué tanto influye el que una persona de bajos recursos no pueda acudir, por ejemplo, contigo o conmigo, en caso de que yo fuera especialista? Porque me imagino que esto es muy caro, ¿no? Sí y no. Existen muchísimos aparatos, robots que ayudan a la rehabilitación neurológica. Háblese de Armeo, del T-Rex, del Locomat, que es como el más conocido. Sí, pues son aparatos muy caros, hablando de millones de dólares. Pero eso no quiere decir que el paciente de bajos recursos no tenga la oportunidad de acceder a otro tipo de terapias. A lo mejor no precisamente con robots, pero sí actividades que se pueden realizar en casa. De hecho, terapia ocupacional a veces nos dice, no, la basura de unos es la gloria para otros. Porque nosotros hasta con una simple botella, una tapa, lo que sea que se nos presente enfrente, una pelota, un globo, podemos hacer muchísimas actividades.
Ahí pues entra mucho la creatividad de cada terapeuta. Me hiciste recordar mucho una paciente que llegó una vez al instituto. Sí. Ella venía de la Sierra de Colima. Okay. Pues ahí no tenía, pero pues absolutamente nada de recursos. Sí. Y ni siquiera tenía oportunidad de comprar algo aquí en la ciudad para llevárselo a su casa, porque el recurso no existía. Entonces, por ejemplo, ella me comentaba que se fue al río a buscar piedritas que fueran redondas como para simular canicas. Órale. O pues algo que así me súper sorprendió, que ella se ponía a desgranar el maíz con cada dedo. Dije, creo que ni yo lo puedo hacer, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es una terapia. Claro. Existe otra parte de la rehabilitación en general que se llama rehabilitación en el campo o basada en el campo, ¿no? Okay. Y eso está, pues digo, desde tiempos inmemorables. Que, por ejemplo, una fractura, los campesinos lo que hacen es poner pues la popó de la vaca como yeso. Órale. Entonces, o los bastones que se fabrican con las ramas de algún árbol. Y pues no quiere decir que un paciente que haya sufrido alguna lesión neurológica pues no tenga acceso a una terapia. Ok. Sí, bueno, digo, yo entiendo esa parte y lamentablemente a veces las personas es como de, pues no tenemos dinero, mi primo, mi tío, mi hijo tiene tal discapacidad física o mental, pues ni modo, hay que tenerlo en la casa sin darle ninguna atención porque tienen la idea de que es costoso, ¿no? Pero realmente si van con las personas indicadas o al instituto indicado, pues te pueden dar la atención con un costo a lo mejor menor y con lo que tienes cerca. A mí me tocó ver el Lokomat, fui a Alemania hace como 2 años y ahí lo tenían como 3. Y yo así como de... Para empezar, yo cuando fui no lo conocía. Yo lo había escuchado, pero nunca lo había visto y yo vi padrísimo como los pacientes de lesión medular ahí marchando y yo dije, wow, qué padre. Pero luego regresé a mi realidad y dije, híjole, o sea, yo tuve la oportunidad de ir y aprender, pero esto que yo lo vea en México va a ser muy difícil. Si lo veo, a lo mejor me va a dar muchísimo gusto y probablemente sea una clínica muy especializada, pero te quedas como con las personas que a lo mejor no tienen recursos, como con la idea de, chin, híjole, para de aquí a que mi hijo tenga la posibilidad de que yo lo lleve aquí, es lo complicado y lo padre de que sean especialistas en neurología es que la creatividad quita los obstáculos que puedan presentarse económicos, sí, teniendo cualquier cosa a la mano. Y bueno, todos esos aparatos existen en México. Pero no son tan accesibles, supongo. No son accesibles. Y algo bien importante que tiene que quedar también claro es que sea el robot que sea, nunca va a mejorar la capacidad manual de un terapeuta. Háblese físico o ocupacional. El robot no te va a decir, le está doliendo aquí, tiene una contractura acá, no, es que está teniendo espasticidad en tal músculo. Sí. El robot se va a mover. Y lo va a hacer, a lo que está programado. Entonces, ¿tú crees que en ese sentido las máquinas nunca nos van a sustituir a nosotros? Como terapeutas, no. Eso es una ventaja para nosotros. Claro. Para los que quieran estudiar, nunca nos sustituirá una. De hecho, una de las investigaciones que se realizaron en el instituto fue una con T-Rex, otra con Amadeo, y no se vio mejoría mayor comparado terapia con robot a terapia convencional con terapia ocupacional. Yeah. No hubo así como que una estadística superior, no existió. También hablando, por ejemplo, de bajos costos y que en otros países tienen estas plataformas enormes de realidad virtual, en el instituto, junto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se creó una plataforma de realidad virtual pensada específicamente en pacientes con daño neurológico. Son juegos muy sencillos, pero pensados en movimientos muy específicos de miembro superior.
Este sistema se llama Gesture Therapy. Ese fue creado, te digo, en el INAOE, que es el Instituto de Astrofísica, y el Instituto de Neurología. Y pues ese se hizo como una combinación muy padre. Los ingenieros mostraban los juegos que ellos pretendían hacer, pero tanto el doctor Jorge Hernández Franco, que es el jefe del área de rehabilitación en el instituto, junto conmigo, los veíamos, entonces decíamos, si nos funciona, no nos funciona, ¿y por qué? ¿No? A lo mejor los ingenieros ya se habían imaginado hacer un juego, a lo mejor sí muy pro, pero no nos servía para un paciente neurológico, que es mucho lo que pasa con terapeutas que ponen a los pacientes a jugar Wii, a jugar el Kinect. Sí, es una herramienta muy buena, de hecho yo aquí la tengo. Sí es una herramienta muy buena, pero hay que saber hasta dónde y qué pacientes sí, qué pacientes no. Porque a veces estas plataformas tienen gráficos como tan llamativos que no permiten que el cerebro se centre en lo que tiene que hacer realmente. Claro. O sea, no es que sea el mejor juego de 1000 cosas, porque el objetivo no es ganar, sino más bien la motricidad, ¿no? Bueno, yo me imagino. ¿Es totalmente mexicano esa tecnología? Totalmente mexicano. Órale. El INAO está en Puebla y pues nosotros aquí en la ciudad. Aquí. Wow. ¿Y es como de los primeros que se crean en México? ¿O ya había algún prototipo similar? Bueno, sí es de los primeros que se crearon. Esto tiene, yo creo que más de 15 años de ir avanzando poco a poco. Sí. La UNAM, ahorita, hace como 2 años, nos presentaron como que ellos también, sus propios juegos, también están muy, muy padres, muy interactivos. Y de hecho ellos ahorita están llevando este proceso de investigación con pacientes reales de la recuperación funcional de estos pacientes neurológicos. Wow. Oye, en relación a la investigación, me contabas que tú has hecho mucha investigación en neurología. ¿Tienes como el dato de cuántas personas hay con discapacidad neurológica en México? Híjole. O algo así. Yo sé que en el mundo, bueno, según la OMS, mueren como 6 millones de personas en el mundo al año. Pero así exactamente no sé cuántas personas puede haber con discapacidad. No tengo el dato exacto, pero por ejemplo el EVC, evento vascular cerebral, es el primer causante de discapacidad a nivel mundial. Ya, es el primero. Y hablando de eso, para entrar más en tu área, el EVC, que pues es cuando, digamos, puede haber un infarto cerebral, puede haber diferentes formas de que se produzca este EVC. Las secuelas son las hemiplejías, ¿no? En términos como generales, ¿tú cómo abordas esa parte de las hemiplejías? Sé que hay una evaluación previa para ver qué parte, pues, la clasificación topográfica está dañada. ¿Tú cómo abordas esa parte de iniciar una sesión? Digo, para los estudiantes o la gente que nos ve que no tiene idea de que tengo mi primo, que lo tengo que llevar, para que sepa más o menos cómo es el proceso de la primera vez con un paciente con hemiplegia. El proceso en cualquier lugar debería de ser el paciente, al darse de alta del hospital donde hayan estado, tienen que acudir a valoración con un médico en rehabilitación neurológica. Él lo valorará y decidirá qué tipo de terapias son las que necesita. Terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. A lo mejor no necesita las 3 al mismo tiempo. A lo mejor simplemente con terapia física recuperará pues toda su funcionalidad, pero a veces necesita también, que es la gran mayoría, necesitan de un terapeuta ocupacional. Entonces, una vez que pasa con el médico, que el médico hace las valoraciones pertinentes, pasará con nosotros. Eso no quiere decir que ya el médico hizo todo el trabajo. Sí. Nosotros tenemos la obligación de volver a hacer las valoraciones ya enfocadas en nuestra área, en funcionalidad, en dolor, en arcos de movimiento, pues diferentes escalas, ¿no? Y pues partiendo de eso,
es, digamos, los ejercicios o las actividades que se van a implementar. No es lo mismo un paciente que tuvo un derrame cerebral en arteria cerebral media que lo haya tenido en una posterior. Exacto, en una posterior. Entonces va a depender muchísimo de qué área del cerebro fue la que se afectó para saber cuáles son las secuelas que tuvo. Sí, claro. Y en relación a ello, tú trabajas de la mano sí, con el médico, pero también con el fisioterapeuta y tu parte de terapia ocupacional. En cuestión de los de lenguaje, me imagino, bueno, no conozco a nadie, pero me imagino que ellos hacen mismos estímulos similares a los de fisioterapia o los de terapia ocupacional, como de, ¿cómo decirlo? Como de reentrenar o como de estimular músculos para poder lograr tener esta fonación. O Sí. ellos tienen como unas técnicas diferentes. Sí, son totalmente diferentes. Okay. Me imagino que en relación pues, prácticamente al lenguaje, ¿no? Sí. Dependerá mucho si el paciente presenta una afasia, una apraxia, Sí. y pues ellos igual hacen su valoración previa y de ahí parten a lo que necesite el paciente. Sí, para que igual la gente no se quede con la idea de que el médico da su diagnóstico, su pronóstico y número de sesiones y ya, o sea, como que hacemos nosotros como oficios, ustedes de terapia ocupacional y los de lenguaje, ¿no? Porque pues es un conjunto de trabajo, pero no quiere decir que el médico que lo manda o lo indica Sí, no. es lo que tiene que hacer, porque a veces, digo, yo conozco algunos médicos que están peleados con rehabilitación o están peleados con lenguaje, ¿no? Y ellos mandan lo que ellos creen, pero tal vez el médico está enfocado en lo suyo y no sabe que ahora hay técnicas nuevas, que ahora hay cosas que ya no sirven tanto como antes. Y por eso es importante que cada uno haga su trabajo. Sí, y bueno, ahí mencionaste un punto bien importante, ¿no? Un médico en rehabilitación neurológica jamás va a decir, 10 sesiones y ya ha dado de alta, ¿no? Porque ese es un proceso muy lento. Y por lo menos aquí en la clínica se mandará una revaloración con el médico hasta que veamos que hay un avance importante, ¿no? Okay. Y eso pues en realidad debería de ser en cualquier área, háblese ortopedia, háblese reumatológico, háblese pediátrico. O sea, yo no entiendo quién mencionó o quién dio esa regla de oro de 10 sesiones y, o sea, los cuerpos son totalmente diferentes, los pacientes reaccionan totalmente diferentes. Y más los neurológicos. Y más los neurológicos. O sea, a lo mejor habrá un paciente que en 2-3 sesiones ya está caminando, pero pues habrá otros que llevamos medio año y apenas se está poniendo de pie. Exacto. Y no quiere decir que el terapeuta sea malo, quiere decir que pues su cerebro no se está modificando de la misma manera que el otro. También esto, bueno, creo que sirve para que las familiares pues entiendan esa parte, ¿no? De que no porque lo lleves, regresando a mi experiencia en Alemania, no porque lleves a tu sobrino hasta Alemania, llevarlo a Locomatlo, todo eso no quiere decir que va a salir en 2 meses. O sea, igual puede tardarse 1 año ya como puede tardarse aquí 3 meses. Y también que en Alemania, en diferentes países tienen un modelo muy diferente al nuestro. Intervención, sí. No sé si estuviste en el Instituto Guttmann. No. Lo que hacen, sobre todo en ese tipo de institutos que son muy especializados en rehabilitación neurológica, como por ejemplo Cuba, ¿no? Que muchos creen que Cuba es lo mejor que pueden llevar a su paciente para la recuperación, pero es que ellos lo que hacen es una terapia intensiva, que pues están llegando al instituto desde las 8 de la mañana, tienen a lo mejor la primera sesión de terapia física, de estiramientos, luego de movilización, luego tinas de hidroterapia, luego pasan 1 hora más con terapia ocupacional, entonces ahí ya llevan 4 o 5 horas, ¿no? Se van a comer, regresan y otra vez terapia de lenguaje, otra sesión de terapia ocupacional. No quiere decir que porque un paciente esté todo el día en terapia va a recuperar mucho más rápido que el que pues lo tome en casa una vez al día, ¿no?
O sea que en Cuba es como de lo mejor de... Bueno, se dice que es de lo mejor Se dice que es de lo Pero mejor, no. no es de lo mejor. ¿Cuál país crees que sea como de los mejores en Euro? Yo creo que pues cada país ha tenido como que su auge, Tiene... ¿no? Ok. Eh, Países muy buenos en rehabilitación, Alemania, Ujú, España, Argentina, pero pues últimamente se ha visto mucha intervención de colombianos, de peruanos. ujú. O ¿Y sea, México cómo lo ves? yo creo que México tiene una gran capacidad, sobre todo porque la creatividad que nos caracteriza simplemente como mexicanos Sí, es superior a cualquier cualquier otro otro país. país. Uno de los cursos que tomé en Estados Unidos de unas férulas específicas para rehabilitación neurológica, Ok. se llama SAEVO. Algo. Por ejemplo, al estar haciendo la intervención con el paciente, pues a mí ya se me habían ocurrido como diferentes estrategias, diferentes Variantes, actividades ajá. y ellos así, ¿no? Como bien Centrados. cuadrados. Sí, No, porque nos dijeron que tengo que contar 5. ¿Y por qué 5? sí, ¿No? ajá. Y, por ejemplo, alguna vez tuve un paciente con esclerosis lateral que venía él de Estados Unidos a ver qué podíamos mejorarle. Ok. Porque en Estados Unidos tuvo su terapia con terapia ocupacional. Terapia ocupacional lo único que hizo fue ir a su casa, adaptarle todo su entorno, poner rampas, poner barras, poner tapetes antideslizantes, por ejemplo en el baño. Le adaptó toda su casa Y ya. y fue todo lo que hizo por él. Y entonces prácticamente le dijeron, bueno, pues te vas a morir, pero mira, ya tu casa está muy bonita. Es como lo que me decía Maggie, de que los que tienen incontinencia, pues un pañal y se Y se soluciona. acabó. Y Es claro lo que mismo no. aquí, exacto. Es lo mismo con lo que me dices, ¿no? Que le adaptamos todo y ya que se muera con sus aditamentos y nunca va a poder volver a retomar su vida, ¿no? Exacto. Entonces él vino aquí y él estaba muy sorprendido que yo lo hice volver a escribir, volver a comer solo, cuando él me decía, pues es que ya en Estados Unidos me dijeron, no, pues ya no vas a poder. O sea, tu enfermedad es neurodegenerativa, Sí, se va. se va a perder, o sea, todos tus movimientos se van a perder, te vas a morir y pues se acabó, ¿no? Ya. Y aquí al contrario, o sea, siempre es como buscar pues la independencia del paciente. Exacto. Sí, y además eso creo que en la parte emocional, que el paciente ya no sea tan dependiente de su hermano, de sus hijos, es como que tantito él puede ir al baño solo con eso, yo creo que es un gran logro para las personas, ¿no? Claro, y también comentar que violencia también es no permitirle al paciente realizar sus actividades en lo que pueda, ¿no? Ok. O sea, muchas personas, hablando de familiar, de que no, yo te sirvo al agua porque tú la vas a tirar. Pues Ok. no pasa nada, o Se sea, limpia, ¿no? se limpia y ya, ¿no? Déjalo que él intente, que veamos hasta dónde es capaz. Es Sí. que no come solo porque se mancha y tira la comida, pero lo hizo, Pero lo ¿no? hizo, lo intentó. Sí, eso, bueno, yo tengo algunos conocidos que tienen como el problema con el Parkinson, ¿no? Que el temblor y que se quedan, ya sabes, bloqueados caminando o que se caen. Entonces tienden a eso de ya le damos ahora con popote, ¿no? Para que no agarre la cuchara y tiemble. O ya caminamos con él siempre y no dejamos que ni siquiera, o sea, que camine casi igual que yo para que no se caiga. Entonces eso, como lo dices, es violencia, pero también la parte de los pacientes que son violentos, neurológicos, hablando de eso. ¿Tú has tenido algún paciente que se ponga así Sí, súper loco y que no quiere y que pegue y que grite? sí, Y, sí, y me muchísimo. imagino que yo tengo una amiga que trabaja es de psiquiatría, ¿cómo se llama? Igual es un instituto, creo. El Juan Ramón de la Fuente. Ándale, ajá. Ella me contaba de una paciente que ya llegó a atenderla, es fisio también, y de repente le empezó a hablar bien bonito la paciente a ella, como de qué linda, que vienes a ayudarme, y de repente, ¡pum!, le pegó.
Y de ahí como que se desconectó y empezó a pegar y ya llegaban como pues más enfermeros, le ayudaron y se calmó. En tu caso, ¿nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido similar o que te haya sorprendido mucho como el cambio de forma de ser o que desde que llegaste se ponga violento o que sin querer pues la moviste y no le gustó o algo que nos pudieras... Pues sí, muchas veces el dolor, porque pacientes neurológicos, yo creo que el 90% del paciente va a sufrir en algún momento dolor. Pues a todos nos cambia como el temperamento, ¿no? Pero sí se da muchas veces la violencia del cuidador hacia el paciente, pero también del paciente hacia el cuidador. Entonces, pues ahí es como que estar muy al pendiente de las reacciones, ¿no?, que pueda llegar a tener un paciente. En tu preparación de la especialidad, ¿te enseñaron como alguna o te previnieron de que eso puede pasar? No, por supuesto que O sea, no. es como Yo tú lo creo aprendes que en la marcha. sí, yo creo que muchas cuestiones en la carrera sí deberían de ser como, pues que te las enseñen, Sí, ¿no? que sepan O lo que sea, viene. por ejemplo, un paciente desfrontalizado, el paciente pues no va a saber, no va a relacionar lo que está haciendo, si está bien o si está mal, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí solamente es tener cuidado con tus mismas acciones para pues no caer en algún error que pues pueda lastimar al Afecta. paciente o que el paciente te lastime. Y también en ese sentido me tocó a mí ver en FADEM, en la fundación, algunos pues niños, porque eran niños, que pues estaban, pues se masturbaban, no sabían, se estaban tocando o tocaban a sus compañeros, incluso a los cuidadores. Y bueno, para mí fue como de, hey, ¿qué onda? Yo tenía, pues tenía como 3 años en la carrera, ya estaba más de la mitad. Pero pues eran mis prácticas como bien intensas de ver pacientes así de EBC, bueno, de parálisis cerebral, alguna situación así. Y yo cuando vi eso dije, órale, o sea, si me pasa a mí, en ese momento no sabría qué hacer. Ahorita pues ya tengo más noción y puedo ser pues más profesional y ya tengo experiencia. Pero en ese sentido también, ¿tuviste alguna experiencia así o algo que te acuerdes de una cosa, como un acto inmoral sin que el paciente sepa, obviamente, porque no entiende lo que hace? Pero algo que tú digas, híjole, esto sobrepasa mi capacidad de atención y Pues necesito... la verdad yo creo que no. A lo mejor solamente un paciente que sí era como muy agresivo, sobre todo con su pareja, con su esposa. Okay. A mí una vez lo estaba yo movilizando para hacerle un estiramiento, pues obviamente le dolió y pues sí me empezó a gritar de groserías, ¿no? Entonces fue así como, a ver, te calmas porque ni te estoy haciendo daño, y no era un paciente desfrontalizado, o sea, era su personalidad, pero sí era un paciente muy agresivo. Ya. Entonces, sí, pues poner un alto, marcar tu límite, ¿no? O sea, me respetas porque aquí se te está ayudando. Te está No te estoy ni lastimando, ni te estoy agrediendo, ¿no? Y pues como que entendió y sí se relajó. Ya de ahí ya no. Pero me enteré después que a su esposa con el bastón le pegaba, que le hacía escenas en pleno periférico, se bajaba y entonces ahí afortunadamente la señora tuvo apoyo de parte jurídica del mismo instituto y entonces esta abogada pues le llevó el divorcio porque pues, o sea, una cosa es que sí, estás enfermo, sí, entendemos que tienes dolor, sí, que la depresión, porque pues pasan, ¿no? Por la depresión, porque pues normalmente lesiones adquiridas pues son de un momento a otro, ¿no? O sea, tu vida estaba al 100 y ahora no me puedo mover. Entiendes toda esa parte, pero pues tampoco es permitido pues esas agresiones, ¿no? Sí, claro. Y pues de ella sí se divorciaron porque pues iba a tener más riesgo ella de estar en la misma casa a él que estaba totalmente cuidado. Y imagino que ni se daba cuenta a lo mejor, ¿no? No, sí, él sí. O sea, sí, Este paciente era agresivo pues de por sí. De ¿no? por sí. Ok.
Híjole, sí, qué difícil también para los familiares, ¿no? Tener una persona así. Sí, sí, sí es Y, complicado. y hablando de la intervención, nosotros usamos, bueno, como terapeutas físicos, a mí me enseñaron las técnicas de neurorehabilitación como Bobat, Kabat, Perfect y todas las que tengan que ver como con estimulación de receptores. En la parte de terapia ocupacional, ¿tienen algunas que no conozcamos los fisios o algunas diferentes? Yo creo que sí las conocen, pero a lo mejor No no tan tanto. enfocadas, Ajá. ¿no? Como la técnica de Ruth. De Ruth, sí. Ajá. Pues es que son las mismas, Las o sea, mismas. realmente son las mismas. ¿Hay O alguna sea, que tú conozcas que sea nueva? O sea, como por ejemplo, hablando de deportivo, la Kinesiotape que salió hace como, no sé, como unos 10 años, 7 años, es más o menos nueva. ¿Algo así en el área del neuro? ¿Algo así nuevo? mm, pues es que yo creo que es la combinación de De todas. todas, ok. Yo siempre he dicho que no podemos encasillarnos en una sola técnica, Ujú, ¿no? Y así como van a decir esta sirve, esta no sirve, pues más bien es pensar en qué pacientes sí sirve y en cuáles no puedo usarla. ok, Pero yo creo que el éxito de una terapia es la combinación de todas. ok. Como tú decías, ¿no? Kinesiotape, el estiramiento, Saneamiento. el Terapia manual, terapia manual. Inclusive, por ejemplo, yo hago punción seca. punción seca, bien. A lo mejor muchos terapeutas físicos van a saltar y van a decir, ¿y por qué tú haces punción seca? Porque yo necesito que mueva la mano, ¿no? Yo necesito darle más funcionalidad a esa mano. Ujú. Dani, que fue la invitada de hace 2 semanas, nos contaba que ella usaba unas corrientes en el músculo que son pues muy fuertes para fortalecer y en una paciente, un adulto mayor. Entonces era como, ¿por qué? ¿No? Pues es un adulto mayor. Pero lo que ella quería más bien que el paciente sintiera la contracción para que después de que la sintiera, ahora sí la pudiera hacer. O sea, no usaba la técnica tal cual como tratamiento, sino como dices tú, porque quiero que mueva la mano, por eso hago punción seca. Dani lo hacía como para que sintiera que se contrae, que este músculo quiere que se contraiga. En tu caso me imagino que usas algunas técnicas para poderle enseñar al paciente cosas que no pueden tal vez comprender o por su misma enfermedad que tengan o su discapacidad, pues no pueden mover, ¿no? Como dices lo de la mano. En ese sentido, me imagino que has tenido pacientes con parálisis facial. ¿Crees tú que es muy común ahorita en pandemia las parálisis faciales? Ahorita sí, de hecho se han visto muchas parálisis faciales post-COVID. Sí. Digo, hablando del tema de moda, pues sí, es una enfermedad realmente como, pues es que está tan nuevo que en realidad no tenemos estudiado todo lo que conlleva, ¿no? Y al ser una inflamación multisistémica, pues afecta de diferentes formas a cada paciente. Sí. Hemos tenido en el instituto pacientes con Guillain-Barré, que pues digamos era esperado, pacientes con parálisis facial, pacientes con neuropatías y todos ocasionados por COVID. Sí. Y también, bueno, a mí me pasó que un médico me platicó que una paciente que yo trabajo en el hospital La Jusco Medio, en rehabilitación pulmonar, y tenía un paciente pronado y que estuvo como 15 días, lo extubaron y salió adelante, se fue a casa, pero quedó con una lesión en el plexo braquial por la Por posición. la posición. Y entonces, eso justo, son cosas que ya conocemos, pero que no relacionamos a esta enfermedad porque es nueva. Y en nuestra área, desafortunadamente, no nos permiten tanto movilizar a los intubados por toda la cuestión crítica, ¿no? Pero sé yo y mis compañeros que me escuchen y algún por ahí profesor que me esté escuchando, sabe que se pudo haber prevenido esa lesión si se hubiera tenido sus cuidados de fisioterapia o del médico encargado del turno, porque el paciente quedó no sé exactamente cuál, pero hubo una lesión del plexo braquial y ahora no puede mover, creo que los 3 dedos y creo que viene el brazo. No estoy muy seguro bien cómo fue, pero me platicó eso el doctor. Y cuando me dijo, le dije, pues yo le dije que teníamos que moverlo. Pero justamente eso son cosas nuevas que pues no sabemos, pero sabemos que existen, pero no sabemos que se pueden producir porque estamos enfocados más
pues en lo vital, ¿no? Que es el pulmón, y dejamos a un lado la parte esta de los cuidados, de la prevención. En el caso de la parálisis facial post-COVID, es igual que cualquier otra parálisis facial, supongo, ¿no? O sea, de Sí, que sí. es idiopática Es o... idiopática. Y la trabajas igual con punción seca, de muchas formas la utilizas, o tienes alguna técnica que sea como efectiva para ti. Pues mira, se trabaja ¿Puro ejercicio? con puro ejercicio, Sí. estiramientos, Ujú. masaje, prohibidísimo, por favor, electroterapia. Ujú. Pues sí, o sea, son las mismas técnicas que se manejan desde Crioterapia también, termo. termo. Bueno, como para abrir debate a las personas que nos escuchan, ¿por qué prohibidísimo la electro? La electroterapia te Ujú. puede crear sincinesias contralaterales. Ok. Entonces, pues lo que buscas es la simetría del movimiento, ¿no? Y si tú creas una sincinesia, Ya no se pues va a ya poder. perdiste toda. Ujú. Aunque sí hay algunos casos muy específicos que sí se permite la electroterapia. Puede ser como, bueno, yo no he tenido un paciente y nunca he usado la electro en pacientes con parálisis facial, pero hay puntales, ¿no? ¿Se llaman puntales Ajá, o pinceles? ¿Puntales? puntales, ajá. Para trabajar específicos músculos, no que te pongas aquí Sí, el todo parche sí, porque no, así de no es. 5x5, pues Sí, ahí no. en realidad no estás trabajando un músculo No, específico. es como un grupo muscular y no es lo que quieres, no es lo que necesitas. Y en el caso de la parálisis facial, ¿crees tú que el ejercicio físico, bueno, sí es físico, ¿no? Sea el 80% de la recuperación? Yo creo que el 90%. El 90%. O sea, si el paciente no hace consciente los movimientos Ujú. que debe de realizar, pues no va a haber una mejoría. Y en general, ¿crees tú que siga siendo un 90% la rehabilitación de los... Obviamente a lo mejor en neurológico sí, pero en general, ¿crees tú que sea como el 90% la recuperación por parte del ejercicio físico? Sí, totalmente. El paciente no va a recuperar, o sea, de nada sirve que a lo mejor vayan a ver un terapeuta o que contraten a un terapeuta para que vaya a diario a su casa si se mueve 1 hora al día y el resto del día está sin hacer absolutamente nada. Eso no va a servir. Okay. Un paciente se tiene que hacer muy consciente de sus movimientos, ¿no? Pues, de intentar hacer las cosas por él mismo y de hacerse muy consciente y responsable de sus ejercicios. Okay. Háblese de terapia física o de terapia ocupacional o de lenguaje. Si el paciente no hace sus ejercicios en casa, Sí. pues de nada sirve que te estén viendo Que te vayan a ver o que tú vayas a... o que tú vayas a ver. Porque además es un gasto, ¿no? O sea, tú Sí. gastas y al final si no Digo, lo haces... hablando pues en economía para nosotros terapeutas, pues si te van a pagar para que vayas diario, pues bien. yo voy, ¿no? Pero pues no va a servir de nada si el paciente no se compromete con sus ejercicios. Sí, sí, eso sí. Oye, ¿y nos puedes contar un poquito sobre las lesiones neurológicas en fracturas expuestas o cualquier tipo de fracturas? Sí, no es tan común, pero ¿No? sí sucede. ¿En accidentes? Sobre todo pasa cuando hacen la reducción de la fractura, ¿no? O de por una la, luxación. la manipulación, llegan a irritar o a presionar algún nervio, entonces... Y hay que trabajar para que... Ajá, hay que trabajar sensibilidad, fuerza, movimiento si es que se perdió, ¿no? Depende del tipo de lesión nerviosa que se haya producido, sea una neuropraxia, una axonomesis o una neuromesis. Tú me decías que trabajas más con adultos mayores, ¿no? Con adultos en general. Ajá, no mayores. no mayores. Bueno, o sea... sí me gusta trabajar mucho con adultos mayores, sí, pero en general adultos, digo, no niños. No hay que decir edades para que los que escuchen no piensen. Ay, para que mis pacientes no me digan, ya me dijo adulto mayor. Sí. No. Y hablando, bueno, precisamente, ya que metes el tema de los adultos, en el Parkinson sabemos que, bueno, tenemos como la idea del público en general que el Parkinson es para los adultos mayores, ajá, ¿no? Y que solamente le da a los viejitos. Y no, o sea, hay Parkinson en adolescentes. Juvenil. Ajá. Juvenil. ¿Tú has visto muy jóvenes de Parkinson? Sí.
Yo creo que el paciente más joven que yo he tratado con Parkinson fue una chica como de 28 años. Okay. Y pues sabemos que entre más jóvenes es peor el Sí, pronóstico. pues más la vas a sufrir. Entonces, pues sí es complicado en pacientes tan jóvenes que pues tenían toda una vida y que pues sabemos que sí, tarde o temprano van a depender totalmente de un cuidador. Sí, eso también que quede claro, es mejor, bueno, no es mejor, pero es más viable que les dé Parkinson ya grandes que muy jóvenes, ¿no? Porque ya toda la vida van a vivir con ello. Sí. Pueden tener calidad de vida yendo con un terapeuta ocupacional, pero al final van a seguir dependiendo y cada vez más de las personas. ¿Tú crees que sea una de las enfermedades más comunes en México? Es una demencia, ¿no? El Parkinson, no, es el Alzheimer. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Ajá, la que es demencia es el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Parkinson a veces, no siempre, llegan a tener una parte de demencia. No es siempre. No es siempre. Okay. Digo, es a veces algo triste de la enfermedad porque el paciente se da cuenta perfectamente de todo lo que está pasando a su alrededor, híjole, ¿no? Sí. Pues sí es una enfermedad muy común. Uh-huh. Yo creo que el Parkinson y la esclerosis múltiple más o menos están a la par. ¿Pero es más conocido el Parkinson? Es más conocido. ¿Será porque el los de esclerosis no salen o les da pena que los vean cómo empiezan yo creo que porque la vida, la esperanza de vida de un Parkinson sí es un poco mayor al de una esclerosis. Digo, también depende mucho de qué tipo de esclerosis. Sí. Y también hace algunos años, no sé cuántos, pero ya no se les dice a los pacientes con alguna discapacidad mental o cognitiva o física, ya no se ocupa la palabra de retraso mental, ¿no? O sea, hace ya varios años que ya no se ocupa. Cuando alguien te dice así, oye, es que tengo mi tío que tiene retraso mental, ¿los corriges o simplemente dejas que sigan diciéndolo de esa forma? Bueno, es mi percepción, no sé. Yo sí trato de corregirlos. Uh-huh. Digo, sobre todo estos términos que son como hasta cierto punto ofensivos para el paciente, uh-huh, ¿no? Como minusválidos o inválidos. Sí, ¿no? O sea, todos esos términos sí siempre yo los corrijo. Pero sí es correcto decir discapacidad cognitiva o mental o física, ¿no? En realidad ya no. ¿Cómo? Desde que salió la CIF, uh-huh, más bien se maneja por funcionalidad. Okay. Y en realidad pues podemos decir que todos en algún momento podemos presentar una disfuncionalidad. Sea permanente o sea uh-huh, digamos pasajera, ¿no? Entonces pues más bien ya se debería de tratar de hablar más uh-huh, hablando de funcionalidad y no tanto de discapacidad o incapacidad. Sí, porque, bueno, las personas que usan lentes, yo usaba lentes y me operé, entonces, digamos, tenía yo una disfuncionalidad que se pudo corregir, porque el usar lentes es una disfuncionalidad, aunque parece que es normal, pues bueno, pues normal entre comillas, es una disfuncionalidad, ¿no? Todavía hasta hace unos años se hubiera tomado como una discapacidad visual. Y todavía hace más años hubiera sido una, no un retraso, pero una invalidez, algo ajá, así, invalidez visual o no sé. ¿Tú has trabajado con pacientes invidentes? Sí, se da mucho, sobre todo cuando hacen resección de tumor, de algunos sí, tumores como meningiomas, como... sí, pues a veces pasa uh-huh, que en la cirugía pierden la visión por daño al nervio óptico. Uh-huh. Entonces sí trabajo, pues sí, bastante con pacientes invidentes. Yo tengo o débiles visuales. Sí, yo tengo bueno, fue mi maestro, a lo mejor lo has de conocer, se llama Marco Polo. ¿Sí lo ubicas o no? No. Bueno, saludos al profe, ojalá algún día venga también.
él nos contaba que trabajaba en ese entonces, no sé, con terapeutas físicos o ocupacionales, no estoy seguro, que ellos eran invidentes y eran buenísimos para la terapia manual. Tenían esta Sí, por la habilidad. discapacidad, esta discapacidad o esta disfuncionalidad de que no ven, pero tienen una capacidad tremenda para tocar, para detectar, porque pues obviamente ellos, sus ojos son las manos, ¿no? Todo lo que tocan saben qué es. Yo me imagino que tener esa pues disfuncionalidad, si la sabes aprovechar, como cualquier otra disfuncionalidad, puedes salir adelante, ¿no? O sea, en el sentido de que a lo mejor si un paciente tiene hemiplegia, pero pues con la mano que puede mover hace dibujos increíbles, pues le da un extra a su... O sea, aprovecha, digamos, esa parte difícil. ¿Tú conoces a alguien que gracias a su disfuncionalidad pues haya salido adelante de forma artística, de forma musical, de forma algo así? Sí, hay muchos Ah, pacientes. sí, qué padre. Hace muchos años tuve un paciente de traumatismo craneoencefálico y él estaba cuadripléjico y hacía unos cuadros preciosos con la boca Con la boca. y pues los ¿Sabes su vendía, nombre ¿no? del Julio. paciente? ¿Julio? Julio se llama. Órale. Otro paciente, por ejemplo, de Parkinson, también hace cuadros y de hecho los vende al público. Órale. Es que eso está padre, que aprovechen, bueno, no sé si aprovechen, pero que Sí, pues es tengan... que hay que buscar pues también como que una remuneración, ¿no? Y eso es también parte de la terapia ocupacional, como guiarlos hacia otra actividad, ya que tienen este problema. Sí, ¿Sí? sí. Una de las partes fundamentales de la terapia ocupacional es averiguar cuáles son los gustos del paciente, en qué es apto, para poderlo, pues si no acercar a un trabajo, sí darles esta oportunidad pues de ganarse la vida con algo más. A lo mejor ese paciente era cocinero y pues ya no. por alguna lesión ya no puede ser cocinero, pero a lo mejor aprovechando esas mismas aptitudes, ahora vende gelatinas, ¿no? Okay. Entonces sí es parte de la tarea del terapeuta ocupacional. Y eso, bueno, en mi caso yo no sé cómo lo haría, o sea, digo, yo no soy terapeuta ocupacional, trataría como de decirle, bueno, si usted tiene este problema yo le recomiendo o le doy como ideas, pero creo que la parte de ustedes de tomar al paciente y decir, ok, usted tiene estas disfuncionalidades, vamos a ver qué podemos trabajar, a lo mejor usted quiere plantar en su jardín, pero pues no puede, vamos a ver la forma de adaptarlo para que pueda usted hacer sus actividades como antes. Y esa parte creo que es importantísima y que no se olvide que nada más está el médico, está el enfermero, está el fisio o el rehabilitador, porque también ustedes hacen como, no sé si ustedes van lo que voy a decir, pero como pulir los últimos... No sé si los últimos, pero pulir lo específico de cada paciente. Sí, exacto. Para es como poder guiarlo, ¿no? Sí. Yo creo que esa parte es fundamental Sí. en la rehabilitación. Pues bueno, yo creo que aquí lo dejamos, porque igual tienes paciente, también tengo que ver unas cositas. Y pues ojalá que te haya gustado y que pudieras acompañarnos una segunda ocasión para seguir otros platicando. temas. Sí, otros temas, porque de verdad tienes muchísima información que me gustaría que nos compartieras con un poquito de más calma. Claro, ¿Sale? claro que sí. Y a todos los que nos escucharon el día de hoy y que nos vieron en YouTube y en Spotify, les voy a dejar aquí las redes sociales de Lore para que la puedan seguir. También les dejaré los datos de la clínica donde trabaja por si necesitan atención de especialistas en neurología, y pues toda la información que ustedes necesiten aquí se las dejo en la descripción o aquí lo va a aparecer. Y bueno, pues Lore, muchísimas gracias por haberme recibido aquí en tu clínica y felicidades por este proyecto que empezaste, bueno, están empezando. Ojalá muchas gracias. que vaya creciendo muchísimo más. Y los que vayan para Neuro, pues igual un día vengan para acá, para que conozcan. Sí. Y bueno, pues amigos, gracias Lore. Y a todos, de verdad, a todos gracias por estar aquí, por seguirme, por apoyarme. Y les recuerdo amigos que existen 1000 formas de aprender, así que encuentra la tuya.